os decía que antes de empezar a montar, yo os hablaba que había que tener claro qué son los potenciales. Entonces vamos a explicar qué es el potencial o qué potenciales tengo en este circuito. Potenciales decíamos que era todo aquello que está directamente unido por conductor sin pasar a través de ningún componente. Y hacemos la excepción de las bornas, porque las bornas, como son simplemente un contacto eléctrico, lo que hacen es mantener la continuidad del conductor. Por lo tanto, una borna no me cambia el potencial. Una borna no es un contacto, es algo que está siempre en contacto eléctrico, por lo tanto, no modifica el potencial. En este circuito, si voy marcando potenciales, tengo un primer potencial aquí arriba, que sería este conductor de aquí de color rojo y este que baja, ¿no? Hasta el 1. Todo eso es el potencial que llamamos línea, ¿no? En este caso va la borna L de línea, la borna gris que tengo más a la izquierda de todas. ¿Vale? Ese sería el primer potencial. Luego tengo al lado de él otro potencial, que es este de aquí, que es todo este conductor que está en azul, y la bajada hasta el 3 de la protección. Vale, esos son los dos primeros potenciales que tengo en el circuito. ¿Qué más potenciales tengo? Si yo sigo cableando, os decía que yo siempre sigo el orden de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ¿vale? En la medida de lo posible. Pero por potenciales. Yo siempre que encuentro un potencial, lo tengo que cablear entero antes de pasar a otro potencial. Es la manera de no dejarme ningún borne sin conectar. Bueno, cuando llego a esta parte de aquí, ¿cuál sería el potencial que voy a encontrar? Bueno, a la salida de 2, tengo que todo esto está unido directamente aquí por conductor hasta el... pasando por la borla 1, saliendo por fuera hasta el 1,3 del S1, pero dentro del tablero este potencial tiene más conexiones, ¿no? Tiene una conexión que va por aquí y une el 2,1 del K1A con el 1,1 del K1A, y a su vez me lo tiene que unir con la borna 1 y con el borne 3. Todo eso es un potencial. Vale, todo eso tiene que estar unido entre sí. ¿En qué orden? El esquema no presupone ningún orden. El esquema lo único que me dice es que tienen que estar unidos eléctricamente. ¿Cómo lo hago? Ese es el que está instalando el cuadro, que decide cómo lo va a hacer. Lo que sea más corto, ¿no? Por ejemplo, la unión entre 2,1 y 1,1 va a ser un puente que baje hasta la canaleta y vuelva a subir. Es una conexión bastante fácil, bastante corta. Entonces es mejor eso que no ir con dos cables, o ir con un cable, por ejemplo, el 2,1 a la borna 1 y otro del 1,1 al 2 del F1. Seguro que va a ser más corto hacer el puente entre los dos. El criterio suele ser un poco ahorro de cable. El cable me puede dar lugar a caídas de tensión que pueden afectar el funcionamiento en circuitos muy grandes. Por eso normalmente se tiende a emplear la menor cantidad de cable posible, y también lógicamente por el coste económico del cuadro, ¿no? Mientras menos cable utilice, más económico va a ser. Vale, todo ese cableado yo lo haría de una vez. Luego, ¿por dónde sigo? Una vez que yo haya cableado esto, que luego vamos a ver cómo lo cableamos, el siguiente potencial que yo encuentro, si sigo de arriba a abajo y de izquierda a derecha, sería este. Todo esto de aquí, que pasa por la borna 2 y va al K1A a 1, todo eso es un potencial. Fijaros que esta línea de aquí, esto me marca una división entre los potenciales. Arriba tengo un potencial y aquí abajo, como tengo tres contactos, todo esto son otros potenciales diferentes. No puede haber una unión eléctrica, yo no puedo tirar un conductor de aquí a aquí, porque entonces lo que estoy haciendo es puentear ese contacto abierto del K1A, lo estoy anulando. ¿Vale? El esquema me dice que yo entro aquí por el 1,1 del K1A y salgo por el 1,4. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? El otro día había dudas, por eso lo estoy aclarando, para que nadie... El X1 es la borna que hay abajo del tablero. Las bornas hemos dicho que no cambian el potencial, es una unión, es como una regleta, ¿no? En viviendas, las regletas que pongo en la caja de derivación no me modifican para nada el potencial de la instalación. Es decir, la tensión a la entrada de la borna va a seguir siendo la misma que a la salida, porque la borna es un casquillo con dos tornillos que me unen el cable. Es como si hiciese un empalme en el cable, dicho de otra manera. Por eso no me modifica el potencial, es un componente que, desde el punto de vista de los potenciales, no se tiene en cuenta que lo modifica.
Un contacto sí, porque un contacto, si está abierto, me está separando la parte de arriba del circuito de la de abajo, pero si está cerrado, me la está poniendo en contacto. Ahí voy a tener el mismo potencial solamente en el caso en el que esté cerrado. Pero el potencial tiene que ser el mismo en todos los casos, no vale con... Vale, ¿está más o menos clara la idea de los potenciales? Todo lo que esté directamente unido por conductor en el esquema, es decir, por líneas, o por regletas, o por bornas, todo eso es el mismo potencial siempre. Vale. Si seguimos en el circuito, yo el neutro, ya os había dicho el otro día que lo dejaba siempre para el final. El neutro lo hago siempre el último y de una vez. Siempre de una vez. ¿Por qué de una vez? Porque el neutro es el que más conexiones tiene casi siempre. Y es muy fácil equivocarse. Dejarlo para el final. Y al final cerráis el neutro completamente. Es lo mejor. ¿Vale? Hacedme caso que he montado unos cuantos de estos. El neutro para el final. O otra táctica diferente podría ser hacer el neutro al principio. ¿Vale? En vez de arriba, abajo, izquierda, derecha, pues hacerlo al revés. De abajo para arriba o... Pero no lo hagáis por tramos, bueno, ni el neutro ni ningún potencial, porque os vais a equivocar seguro. Una vez yo haya terminado este potencial, yo seguiría por el 2,2 del K1A y tendría que hacer todo este potencial. Hasta el 1,1 de la bombilla, hasta el 1 del P1. Luego me quedaría otro potencial, finalmente, que sería del 1,4 del K1A al 1 de la bombilla, pasando por la regleta. ¿Vale? Bueno, esos son los potenciales. Otra cosa que tengo que tener en cuenta. Vamos a borrar un poco por aquí. Lo que tengo dentro del cuadro y lo que tengo fuera. Por el cuadro me refiero al fondo del cuadro, lo que tengo en la parte del fondo del cuadro y lo que tengo fuera. ¿Qué cosas tengo fuera aquí? ¿Qué cosas debería de tener en cuenta que no van a estar en el fondo del cuadro? Aquí tengo fuera esto. Este pulsador está fuera, ¿no? ¿Y cómo llego yo al pulsador? Al pulsador llego a través de la borna 1 y de la borna 2. Esas dos bornas son las que me permiten salir con dos cables hasta el pulsador. ¿Vale? Fijaros que todo lo que está fuera tengo que salir por una borna y volver por otra siempre. Nunca va a haber una conexión directa. Si conectáis directamente estáis haciendo trampa. ¿Vale? Ahora al principio lo estamos haciendo todo de una vez. Veremos en un par de prácticas que lo que hay que hacer es cablearlo de dentro primero y luego lo de fuera después. Lo vamos a hacer por separado. ¿Por qué? Porque en la realidad en un taller eléctrico los cuadros se suelen hacer por separado. Yo no hago la tapa del cuadro y el fondo a la vez. Por un lado hago el fondo del cuadro y por otro lado hago la tapa. Y luego los uno ¿cómo? A través del bornero. Como por la parte de abajo del bornero va a haber una borna con cada cable, va a ser directo, ¿no? La unión va a ser muy fácil. Se generan cuando son cuadros grandes un plano que se llama plano de bornas, de bornero, donde me pone el número de borna que se corresponde con cada número de cable. Los cables se enumeran todos, bueno, más que los cables se enumeran los potenciales y se va conectando una borna a un cable y así es muy fácil unirlo todo. Vale. Os decía, eso está fuera. ¿Y qué más cosas tengo fuera? Fuera tengo esto también. Estas dos bombillas están fuera. Vale. La unión que hay entre los neutros de las bombillas, que el otro día surgía duda, está hecha ya en la bombilla. Las bombillas que vosotros tenéis en el tablero tienen los neutros ya unidos. Si os fijáis en las regletas de las bombillas, hay una que tiene 4 cables. Esos 4 cables son los 4 neutros de las lámparas. En esa regleta que tiene los 4 cables, por el otro lado es por donde tengo que conectar el neutro, que llega desde mi tablero, ¿vale? En este caso, el cable que va desde la borna 5. La borna 5 es la borna que me lleva el neutro a las lámparas. ¿Qué bornas salen a las lámparas? Pues salen 3 en este montaje. 3 bornas, la número 3, la número 4 y la número 5. De ahí me salen 3 cables
que van a las lámparas. 2 son de fase, la borna 3 y la borna 4, y la borna 5 es el neutro. ¿Vale? Bueno, eso que he marcado es lo que está fuera, el resto está dentro. Yo cuando cableo un determinado potencial, uno entre sí todos los bornes que están dentro y luego salgo por la borna con el cable que corresponda para afuera. ¿Vale? Si hubiese varios puntos de unir en ese mismo potencial que están fuera, iría con un único cable y luego puenteo entre sí los bornes de la parte de fuera. Cuando tengo, por ejemplo, los pulsadores en paralelo, que hicimos en el montaje número 2, en el B, lo que hacía era ir con dos cables, uno al 1.3, otro al 1.4, y luego del 1.3 al 1.3 hacia un puente y del 1.4 al 1.4 hacia otro puente. ¿Vale? Siempre lo que está dentro lo puenteo entre sí, voy al bornero y luego salgo con un cable y lo que está fuera lo puenteo entre sí. ¿Vale? Es un poco la manera de funcionar siempre. Bueno, vamos con el montaje. ¿Cómo lo haríamos en el tablero? En el tablero os he dibujado ahí los componentes, ¿no? Más o menos cómo serían el bornero, la protección, el K1A. Es la base grande, pero la estrecha es exactamente igual. Y en la parte de fuera, separado por una línea, tenemos los pulsadores de la botonera y las lámparas. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo primero que hacíamos para cablear aquí? Pues empezábamos por el L de arriba, ¿no? El L... Vamos a poner esto un poco más ancho para que se vea bien. Iríamos del L al borne 1 de la protección, que es esta primera conexión, pasando por la canaleta, ¿eh? Esta primera conexión de aquí. Del L al 1, ¿no? Estamos haciendo esta conexión de aquí, del L al 1, ese primer potencial. Y luego tengo que ir del N al 3. Bueno, aunque eso es neutro y dijimos que para el final, para que no se me olvide, porque esa es muy fácil olvidarse, la hago también al principio. Entonces iríamos del neutro al borne 3. Vale, ya tendría esos 4 bornes conectados. Todo con cable rojo, porque dijimos que en el circuito de mando corriente alterna 230 todo en color rojo, ¿no? Vale, ya tengo los dos primeros potenciales del circuito, los de alimentación. Si voy al esquema, yo lo que suelo hacer siempre cuando tengo el esquema en papel es tachar ese potencial. Pongo aquí un par de líneas y aquí un par de líneas. Un par de rayitas indicando que eso ya está hecho. ¿Vale? Seguimos por aquí. El potencial que tengo ahora que hacer es este que marcábamos antes. Del 2 del F1 a la borna 1, al 2.1 del K1A y al 1.1 del K1A. Eso por dentro. Y luego por fuera salgo con un cable al 1.3 desde la borna 1. ¿Vale? Bueno, vamos a intentar hacerlo aquí. El 1.1 del K1A y el 2.1 son los dos bornes de abajo de la derecha del relé. Vale, estos de aquí van a tener una unión entre sí. Esto no tiene más misterio, ¿no? Este va a estar unido con este, pasando por la canaleta, pasando por la canaleta. Y de aquí, de uno de los dos, de cualquiera de los dos, voy a salir con un segundo cable que me iría a la borna 1. Y de la borna 1 me iría al 2, ¿no? Al 2 de la protección, que es el que alimenta. Y los dos cables entrarían ahí en la borna 1. Esa es la parte de dentro. Borne 2 del F1, con la borna 1 del regletero, del bornero, y luego unido a su vez con el 2.1 y el 1.1. ¿Es obligatorio hacerlo así? No, yo esto lo puedo hacer de otra manera. Según cómo tenga yo el tablero, pues a lo mejor lo que prefiero hacer es del 2 me voy al 2.1, por ejemplo. El 2.1 lo puenteo con el 1.1 y del 1.1 salgo con un cable a la borna 1. Están unidos los mismos bornes con conductor. Tengo que hacer esta, tengo que hacer la anterior, cualquiera de las dos me vale. Siempre y cuando estén unidos, cualquiera de las dos me vale. Sí. Bueno, yo voy a dejar la que tenía antes,
porque es más probable que según lo que tenéis en el tablero sea la más corta, ¿no? Aquí salíamos con un cable y vamos al... Bueno, me parece que era algo así. Y aquí hacía un puente entre los dos, ¿no? Vale. El potencial todavía no está acabado. Ojo que tengo que salir al 3 del pulsador, ¿no? Del S1. El S1 lo tengo ahí. Me tengo que ir desde la borna 1 ya por fuera. Aquí al 3 del S1. Ahora el potencial sí que estaría terminado. Iría a mi esquema. Iría a mi esquema y tacharía ya este potencial. Este estaría... Con poner un par de rayas ahí, como los potenciales los hago todos de una vez, sé que ese potencial está terminado. ¿Por dónde sigo? Sigo por aquí. Vamos a volver del 1,4 a la borna 2 y de la borna 2 a la 1 del K1A. Y yo lo que tengo que conectar aquí sería el 1,4, en este caso el 4 del S1, la borna 2, eso vengo desde fuera y entro por la parte de abajo, y por la parte de arriba de la borna 2 me tengo que ir aquí hasta la 1 del K1A. Vale. Bueno, pues nada, volveríamos al tablero. El 4 del S1 tendría que volver a la borna 2. Ya está, ya volví a la borna 2. Todo eso con el cable, yo lo estoy haciendo ahí ajustado, pero con el cable sobrante, ¿eh? Que sobre un poco más. Y de ahí me tendría que ir a la borna 2 con el A1, que me parece que está aquí arriba. El A1 y el A2 suelen estar separados, no es ese borne que está ahí. Pues nada, metiendo el cable en perpendicular a la canaleta y siguiendo la canaleta, entraría desde abajo ahí al A1 del K1A. Vale, la primera rama está completa. Iría a mi esquema y esto ya podría tachar esta parte, ¿no? Pondría aquí un par de rayas indicando que esa parte del esquema ya la he hecho. Me quedan dos ramas, las que salen a las dos lámparas. Tengo que ir del 2,2 del K1A al 3, a la borna 3, y de la borna 3 a la primera bombilla, y luego del 1,4 del K1A a la borna 4, y de ahí salgo a la primera bombilla. Bueno, en los relés, los que acaban en 2 están en esta fila de aquí. Ahí tenéis todos los que acaban en 2, que son las salidas normalmente cerradas de los contactos. Y los que acaban en 1 los tenéis en la de arriba siempre. Los que acaban en 4, que es la salida abierta, la tenéis ahí arriba. ¿Vale? Bueno, en este caso tengo que coger el 2,2, el contacto 2, irme a la borna 3 y del 1,4 del abierto me voy a la borna 4. Bueno, vamos primero con el de la borna 3, que sería el 2,2 que está aquí, es este tornillo de ahí saldría con un cable. Vamos a hacerlo un poco más arriba, ahí. Saldría con un cable a la borna 3 y saldría con otro cable, vamos a hacer el otro ya que estamos aquí, del 1,4. Ahí ojo que he cruzado los dos cables a la borna 4. Vale. Me voy al circuito y echo de una la parte de dentro de estos dos potenciales. Me quedaría la parte de fuera. Ir desde la borna 3 a la P1 y de la 4 a la P1. Vale. Pues venga, vamos de una con esas dos lámparas. Aquí tendría que ir con dos cables, uno de la borna 3 hacia arriba, que va a ir a la 1, y otro de la borna 4. Bueno, aquí no hay más remedio que cruzar cables.
Quimería y a la 2. Vamos a ver si acerte con el borne, porque a esta distancia no se ve, pero creo que son esos dos. Pues no son esos dos. Estos cables tendrían que ir... He metido uno en el neutro, uno tiene que ir aquí y el otro tiene que ir aquí. Vale. Tal como está este tablero, que no tiene por qué ser el vuestro. Hay que mirar el neutro, en unos está hacia un lado, en otros está hacia otro. Esta sería la 3 y la 4, que saldría por aquí. Ahí. Vale. Bueno, me voy al circuito. Tacho los dos potenciales que están ya. Este de aquí y este de aquí. Están ya completamente hechos. ¿Qué me quedaría? La conexión del neutro. ¿Dónde empiezo la conexión del neutro? Voy a empezar en la lámpara. Tengo aquí el neutro, voy a ir de atrás hacia adelante, ¿no? Es decir, desde aguas abajo, que es la lámpara, hacia la alimentación. Lo primero sería ir desde el neutro que está aquí a la borna 5 que está aquí. ¿Vale? Saldría con un cable a la borna 5. Ya tengo la conexión de las lámparas completa por la parte de fuera. Vale. Miro el esquema. Vale, la borna 5 tiene que estar unida dentro del tablero, con el A2 para que le pueda llegar la corriente por el neutro o se pueda cerrar la corriente del neutro del relé. Me tiene que llegar también al 4 del F1, que es por donde entra la alimentación del tablero, ¿no? Y además tiene que estar unido por arriba con la borna 5. Son las tres conexiones o los tres bornes que me falta por conectar dentro del tablero. Borna 5, A2 del K1A y 4 de la protección. La parte de fuera decíamos que ya la habíamos completado. Pues nada, el 4 con el A2 y de ahí a la borna 5, ¿no? El 4 que me queda aquí podría ir aquí con el A2 o los dos a la borna 5, ya depende de cómo tengáis el tablero en el orden que queráis. Yo voy a ir aquí de la borna 5, por ejemplo, a la protección y de la protección saco un segundo cable entrando por abajo, a la 2, que está ahí. Y ya tendría el circuito terminado. El circuito ya estaría terminado. ¿Vale? Iría finalmente al esquema y marcaría, como siempre, pues, potencial de neutro, que ya lo terminé. ¿Vale? Este es el proceso que habíamos visto. El primer día os lo hice yo en el tablero. Esto sería analizándolo un poco con el circuito. Me quedaría meter aquí la alimentación. Nada, cable azul con borna azul, cable marrón con la L y el amarillo verde con el que queda, ¿no? Pondría el enchufe a la mesa y a probar. Enchufo, subo la protección y ya le doy al pulsador. Esta es una típica aplicación que explicaremos y veremos más adelante, que es lo que llamamos señalización de marcha y paro. ¿Vale? La lámpara P1 os está señalizando que el relé está desconectado, porque fijaros que cuando yo alimento el circuito, la lámpara está encendida, la corriente puede pasar por aquí. Como el contacto está cerrado, sin hacer nada, en cuanto yo subo la protección, hay una lámpara que tiene que estar encendida. Cuando yo doy al pulsador, lo que pasa es que la corriente, al abrir el contacto, la corriente pasa por aquí y se enciende la otra lámpara, aparte de encenderse el relé, ¿vale? Estarían esos dos encendidos. Esta lámpara que sería P2, aquí hay un error en el esquema, no sé si el vuestro tiene el error, pero esta es otra distinta, esa sería P2. Esa sería, por ejemplo, una señalización de marcha, me está señalizando que el relé está activado. Tengo una lámpara P1 encendida cuando el relé está apagado y otra lámpara P2 encendida cuando el relé está encendido. Señalización de paro a la primera, señalización de marcha a la segunda. Esto lo vamos a hacer mucho cuando tengamos un contactor, por ejemplo, con un motor funcionando. Solemos siempre señalizar que está parado y con otra lámpara que está en marcha. La señalización de paro se llama también señalización de en tensión. Estamos señalizando que la instalación está en tensión, es decir, está en condiciones de funcionar. Cuando yo subo el automático, se enciende esa lámpara indicando que la instalación está parada, pero que puede funcionar, ya está alimentada eléctricamente.
Bastaría con pulsar para que se inicie en una máquina la que sea el ciclo de funcionamiento. ¿Vale? Eso se llamamos señalización de paro o señalización de marcha. Bueno, llegaríamos a la parte de las medidas. Bueno, vamos a medir. Para medir utilizamos ese aparato que tenéis en la caja, que es el polímetro, que tiene una pinta como esto que tenéis aquí. Vale, no es exactamente igual. De hecho, ya vi que alguno tiene otros modelos de polímetro, incluso no son los que se compran aquí. Pero al final, si lo analizamos durante un minuto, vemos que son todos iguales, todos tienen lo mismo, con diferentes márgenes, en diferente posición, pero todos tienen lo mismo. El multímetro, como su nombre indica, o el polímetro, que son sinónimos, es un aparato de medida que me permite medir varias magnitudes, ¿no? El poli o el multi indica que son varias las que yo puedo medir. En este caso, fijaros, me permite medir el que yo tengo aquí. Omega de ohmios, que me indica que mide resistencia. Una característica de los aparatos de medida es que siempre la magnitud que miden se indica por la unidad. Si me pone la omega de ohmios, esto significa que lo que estoy midiendo es resistencia. ¿Vale? Si me aparece aquí, como es el caso, la A de amperios, esta de amperios de aquí y esta de amperios de ahí, significa que ahí lo que puedo medir es corriente o intensidad de corriente. Esa es de amperio y esto es intensidad de corriente. ¿Vale? Intensidad de corriente. La letra de la magnitud sería la R y aquí sería la I. ¿Vale? Una cosa es la letra que me designa la unidad y otra es la letra que me designa la magnitud. Y finalmente tenemos una V mayúscula ahí y una V mayúscula ahí. Esa V es de voltios. Voltio, que esto es tensión, lo que llamamos también diferencia de potencial, fuerza electromotriz cuando se trata de una pila o de un generador. La letra de la magnitud es una letra U mayúscula, ¿vale? Es una letra U mayúscula. Para la tensión, en vez de utilizar la V, para la magnitud utilizamos la U para no confundir precisamente la magnitud con la unidad. La V la utilizamos para los voltios, para la unidad, y la U para la magnitud, ¿vale? Aunque a veces, si es fuerza electromotriz, se utiliza una letra E mayúscula también. Bueno, esas son las magnitudes que puede medir nuestro polímetro, nuestro multímetro. Fijaros que en los bornes que tiene para conectar los cables, que se llaman sondas de prueba, las sondas o los cables de conexión del polímetro, se conectan en estos bornes que tenéis aquí, que también tienen las mismas letras, ¿no? La A en este caso, M minúscula A, uno que es común, que siempre la sonda de color negro va a estar conectada en ese borne, la de color negro siempre está en el mismo. Y la que tengo que ir moviendo es la de color rojo, ¿vale? Y otro orificio que me pone V, omega. Eso ya me hace pensar que según lo que yo vaya a medir, tendré que ir moviendo la sonda de color rojo, solamente la de color rojo, por los diferentes bornes que yo tengo ahí, ¿vale? El movimiento de la sonda lo hago según lo que yo quiera medir. Y también voy a tener que ir moviendo el selector según lo que yo quiera medir. ¿Vale? Entonces, lo primero de todo sería tener claro qué es lo que voy a medir, porque según lo que vaya a medir, tengo que configurar el polímetro de una manera completamente diferente. Junto con ello hay más cosas. Fijaros que aquí aparecen más símbolos, ¿no? En la V me aparece V, una raya continua, un tramo, un pequeño guión y luego 3 rayas más pequeñas. Ese símbolo es el símbolo de corriente continua. Esto de aquí significa corriente continua, que vais a ver en algunos otros dispositivos como AC, ¿vale? Me parece que viene del inglés de esto, o algo parecido, current, ¿no? Alternative current, corriente alterna, o
DC, perdón, no es alternative current porque esto es continua. Esto sería direct current, corriente directa traducido literalmente. A veces lo vais a oír, ¿eh? Por ejemplo, si encontráis algún manual que esté impreso en México o en general en Sudamérica, suelen hablar de corriente directa. Tienen la costumbre, sobre todo en México, que hay muchos manuales técnicos, de hacer traducción directa del inglés. En España le damos a todo una vuelta y le ponemos otro nombre, a veces sin mucho sentido porque nos los inventamos, pero ¿vale? Nosotros lo llamamos corriente continua, del inglés es direct current o corriente directa, ¿no? En la otra traducción que hay en castellano. Esta corriente, ¿dónde decíamos que la teníamos? En las pilas, en las baterías, en nuestras instalaciones. Cuando tengamos el mando, por ejemplo, en corriente continua, pues si vamos a medir en la fuente de alimentación o en alguna carga, tendré que utilizar ese alcance de corriente continua. Lo normal es que trabajemos siempre en corriente alterna. Ahora al principio vamos a trabajar siempre en corriente alterna. Vale, vamos a borrar esto de aquí. El otro símbolo que me indica que es corriente alterna, o el que me va a indicar que es corriente alterna, es la onda, ¿no? Cuando aparezca esta onda dibujada, eso es corriente alterna. ¿Vale? Esto sí es AC. Alternative current. ¿Vale? Corriente alterna. El nombre del famoso grupo y tal ACDC viene precisamente de eso. ¿Vale? En los amplificadores, cuando conectaban la guitarra y todo el rollo, en la alimentación aparecía esta leyenda. ACDC, corriente alterna, corriente continua. Que algunos se podían cambiar para alimentar de las dos maneras. ¿Vale? De ahí sacaron el nombre del grupo ACDC, significa corriente alterna, corriente continua. Eso como curiosidad. Vale, nosotros ¿dónde vamos a trabajar ahora al principio? Siempre en los alcances que aparece el símbolo ese de la corriente alterna o la AC de corriente alterna, ¿no? En alguno que tenga otro modelo. Vale, para nosotros entonces los alcances con los que vamos a trabajar ahora de principio van a ser estos de aquí. Esos dos, es decir, toda esta zona del selector es la que tendremos que utilizar, junto con esa de ahí, que es la de resistencia. ¿Vale? ¿Estamos hasta aquí? Los que estáis hablando también os enteráis. Porque estoy para vosotros, yo ya sé usarlo. Y esto sí que hay que saber, hay esas pequeñas cosas donde tenemos que tener una mínima teoría de saber cómo funciona, porque si no la liamos. Me queda una cosa de las indicaciones. ¿Qué significa las otras letras que hay, ¿no? La M, por ejemplo. La M, las que son en minúsculas son submúltiplos. Esto es de mili. ¿Vale? Mili, que es 1 partido de 1000. O 10 a la menos 3. ¿Vale? Miliamperios, por ejemplo, aquí. Donde pone MA me indica que eso es para medir miliamperios. ¿Vale? Cuando tenga que medir dentro de los alcances de miliamperios, tengo que poner la sonda ahí. Mientras que si voy a medir dentro de los alcances de amperios, utilizo el otro, el de ahí. ¿Vale? Tenéis más, tenéis luego múltiplos. Bueno, micro tiene este de aquí. Alguno puede tener micro, ¿no? El micro, si lo tuvieseis, es una U minúscula. Una U minúscula es micro. ¿Vale? Que sería 1 entre 1.000.000. O 10 a la menos 6. Si preferís. Quien tenga un polímetro a lo mejor que va más orientado a la electrónica, suelen venir con alcances de micro, muchos de ellos. Porque en electrónica, tener en un momento dado una corriente de microamperios, pues es normal, ¿no? En microcontroladores o microprocesadores, los componentes electrónicos a veces tienen corrientes muy pequeñas. Corrientes de funcionamiento, me refiero normal, ¿eh? Y luego tengo los múltiplos, ¿no? Me aparece por ahí una K mayúscula, una M mayúscula, esto es de kilo, que esto sabéis que son por 1000, ¿no? Esto significa 1000, o 10 a la 3, tengo mega,
que esto es 1.000.000, o 10 a la 6, y no suelo tener más en los polímetros. Luego tendría por encima tendría el giga, que son 10 a la 9, pero en un polímetro no lo voy a tener, ¿no? Aquí tengo el kilo, ¿veis? Sobre todo en el alcance de resistencia, ¿eh? Kiloohmios y megaohmios. Cuando hablamos de mega, estamos ya dentro de las tensiones de aislamiento, dentro de las resistencias de aislamiento. En kilo son las resistencias que pueden tener las bobinas de algunos relés. Y en el orden de ohmios, pues tenemos las resistencias de las lámparas, ¿vale? O cuando midamos la resistencia del devanado de un motor, pues van a ser a lo mejor 10 ohmios, 5 ohmios, 20 ohmios en corriente continua. Bueno, vaya rollo, ¿eh? Alguien dirá, vale, y todo esto está muy bien, ¿cómo se mide? ¿Cómo tengo que medir yo lo que mido en las medidas que tengo que tomar en la práctica? Vale, cada medida es muy sencillo, es combinar el selector en una determinada posición junto con las ondas. Vamos a ver en primer lugar cómo mediríamos tensión. Para medir tensión. Nos vamos a quedar con la tensión. La tensión decíamos que era los voltios. Sé que estoy en corriente alterna, ¿vale? Estamos trabajando en corriente alterna. Por lo tanto, el alcance para el cual tengo que mirar es este de aquí. En cuanto a la conexión del selector, en cuanto a la posición del selector, es ese alcance de ahí. ¿Qué tensión estoy manejando? ¿Qué tensión tenemos aquí en las tomas de corriente? 230 en corriente alterna, monofásica. Si voy a medir sobre 230, yo aquí tengo varias opciones que son 750, 220 y 2. ¿Cuál creéis que será la más adecuada? 750, ¿no? Esos valores que me ponen el selector son los finales de escala. Si pongo el selector en 750, puedo medir hasta 750 voltios. Si pongo en 200, podría medir hasta 200. ¿Qué pasa si en el de 200 yo lo conecto a 230? No pasa nada, no se va a estropear el polímetro, pero lo que me va a indicar va a ser, normalmente me pone un 1 en la pantalla. A veces pone un 1 con un signo menos en algunos modelos, en otros pone una letra L. La letra L os suele indicar que está fuera de margen. ¿Vale? Un 1 con un signo menos, una L. Cada marca, cada polímetro trae una indicación, pero me va a indicar que está fuera de margen, que no puede medir. Si yo mido en el tablero y tengo, por ejemplo, 150 voltios y estoy en el alcance de 750, en ese caso lo que puedo hacer es coger el selector y moverlo a 200, porque sigo estando por encima, ¿no? Siempre voy a intentar medir con el fondo de escala, con el valor de escala que se aproxime más a la medida. Estoy en 150, voy a acabar midiéndolo con el 200. Estoy en 15 voltios, me iré al de 20. Que estoy midiendo 1,5 voltios, me voy al de 2. ¿Vale? Empiezo siempre por el de 750 y según lo que mida, si puedo bajar el alcance, lo bajo. Si no, no. Cuanto más cerca esté del fondo de escala, más preciso va a ser el polímetro. Para nosotros las medidas que vamos a hacer, normalmente, tanto en un cuadro eléctrico como en una instalación de viviendas, no necesitamos mucha precisión. Pero es una buena costumbre aproximaros siempre al final de escala. Si mido en electrónica, en alguna fuente de alimentación, un componente electrónico, eso sí ya es más importante. ¿Vale? ¿Cómo pondría las ondas? La sonda de color negro, siempre en el borne negro. La sonda de color rojo, si estoy midiendo voltios, cuya letra es la V, la tendría que poner aquí, ¿no? Las ondas irían ahí. La roja en la V de voltios, la negra en el común. Sí. Para medir dentro del tablero, las medidas de tensión se hacen en paralelo. ¿Qué quiere decir en paralelo? La tensión, los voltios se miden en paralelo. Accedo a los puntos del circuito directamente entre los que quiero medir. Si quiero medir la tensión en la bombilla, me voy al neutro y a la fase de la bombilla directamente, externamente. Como los tornillos van a estar en tensión, solo tengo que apoyar las dos ondas con firmeza sobre cada tornillo. No tengo que desarmar absolutamente nada. Si yo tengo aquí, por ejemplo, quiero medir la tensión de la lámpara,
cogería una de las sondas, la pondría aquí en el neutro y cogería la otra sonda y la pondría aquí en la fase. Por ejemplo, en la segunda bombilla. Bueno, no me va a dejar aquí situarlo. Lo pondría sobre el tornillo de la segunda regleta. Vale. Eso es lo que tengo que hacer. Y me surge siempre una duda, ¿vale? Y si yo pongo eso, ¿no estoy afectando al circuito? Porque imaginaos que estamos midiendo corriente con otro polímetro en otra parte. Si yo pongo el polímetro, ¿qué pasa en el circuito? Porque estoy conectando algo con el circuito. El polímetro no deja de ser un circuito también electrónico, ¿no? En este caso. ¿Estoy afectando? Realmente no. El polímetro, cuando mide tensiones, consume una corriente de microamperios, prácticamente inapreciable, con lo cual no voy a afectar para nada al circuito. ¿Vale? No le estoy afectando. De hecho, la resistencia interna que tiene el polímetro cuando mido es una resistencia de kiloohmios, pero muchos kiloohmios. ¿Vale? Incluso en algunos megaohmios. Esa es la resistencia interna. A todos los efectos, las ondas del polímetro, cuando estoy midiendo tensión, es como si tuviese dos cables separados entre sí. ¿Vale? Es como si no hubiese contacto eléctrico entre ellos. Eso también lo digo para que tengáis claro que cuando tengo la sonda metida en la V de voltios, no puedo hacer ninguna trastada, no voy a hacer ningún cortocircuito ni absolutamente nada. La situación de uso del polímetro no peligrosa. No hay ningún tipo de peligro porque realmente las ondas están aisladas, no va a haber problema. ¿Vale? A no ser que genere yo un cortocircuito con las dos punteras, por ponerlas mal, no hay ningún peligro más. ¿Vale? Puede pasar que si lo conecto mal interrumpa el circuito y no funcione el circuito, porque estoy usando mal el polímetro. Pero el polímetro no va a sufrir ningún tipo de daño. Siempre y cuando la sonda esté puesta en la V de voltios, ¿eh? El comportamiento interno del polímetro lo marca la posición de los cables sobre los bornes del polímetro. ¿De acuerdo? Para medir resistencia. Medir resistencia es muy fácil porque es exactamente lo mismo. Las ondas en este modelo están en la misma posición. Hay otros modelos que hay que cambiarla, ¿eh? La medida de resistencia siempre la tengo que hacer con el circuito completamente desconectado. No puedo medir resistencia con el circuito funcionando. ¿Por qué? Porque lo que hace el polímetro cuando mide resistencia, con la pila que tiene dentro, es hacer circular una corriente entre las dos ondas y lo que hace es medir la relación entre la tensión y la intensidad que él mismo está provocando. Digamos que el polímetro es el que alimenta la carga que necesita medir o que quiere medir. Si yo le meto corriente a esa carga externamente, la medida no va a ser buena. ¿Me cargo el polímetro? En el 99% de los casos no le va a pasar nada al polímetro. Vamos, yo de hecho, midiendo resistencia en carga, yo no he visto que ningún polímetro se haya estropeado. Pero la medida no me vale, no estoy midiendo bien. ¿Cómo mido la resistencia? La resistencia la tengo que medir sacando el componente. Si quiero medir un relé, por ejemplo, lo mejor es coger el relé, sacarlo de la base y poner entre la 1 a 2, las dos patillas del relé que sean 1 a 2, medir la resistencia. Vale, es lo mejor. Y olvidaros de buscar por los bornes, porque a veces si tengo el circuito cerrado por otro lado, la medida va a ser falsa. Tener en cuenta que cuando yo pongo las ondas del polímetro, él hace circular corriente, pero si tengo más de un camino para la corriente pasa por todos los sitios donde puede, la corriente que genera el polímetro. Con lo cual, si tengo, imaginaos, varios relés en paralelo, me va a estar midiendo el equivalente de todos, no solo uno. Por eso lo mejor es sacar la carga que quiero medir y luego volver a ponerla. Mido y la vuelvo a poner. Otra cosa muy útil del alcance de resistencias, que ya os había comentado, es el tema de la continuidad. Es este alcance de aquí. Ese 200 que pone con ese símbolo como de sonido, es ese pitido que da cuando detecta que la resistencia es muy pequeña. Lo que detecta en la resistencia es muy pequeña, ¿vale? No es que sea cero. Para asegurarme de que es cero, tengo que mirar también el display. El display me va a poner 0 o 0,001 o 0,01. Junto con el pitido, eso me indica que tengo continuidad. Continuidad quiere decir que tengo unido eléctricamente, perfectamente, una serie de puntos del circuito. ¿Vale?
Eso es lo que tengo que hacer con el cuadro cada vez que acabo un montaje. Tengo que ir potencial por potencial, comprobando que hay continuidad entre todos los bornes. Eso es lo que se llama timbrar un cuadro. Es una de las primeras comprobaciones que se hace una vez he acabado la instalación, en instalaciones reales. Se hace la comprobación, ¿para qué? Para asegurarme de que no me deje ningún cable sin poner. ¿Vale? Luego ya empezarían las pruebas funcionales. Acto seguido se hace una prueba de aislamiento que hacemos con otro componente. La haremos durante el curso. De aislamiento es para asegurar de que no tengo ningún cable pelado, que me haga una derivación y cosas así. Tiene que dar una medida, bueno, la veremos, según el reglamento, de tantos megaohmios. Si sale bien, el cuadro podemos seguir ya con las pruebas funcionales, que sería ya una prueba en el taller. Sin conectarlo todavía en la instalación, pondríamos el cuadro en carga, simularíamos a través del bornero las entradas y las salidas. Va a haber sensores que estén en la planta industrial y yo no voy a tener en el taller, pues esos los tengo que simular con otros componentes. Y probaríamos funcionalmente el cuadro. Y luego ya se llevaría el cuadro a obra, se instalaría y vendrían las pruebas funcionales ya con la máquina y demás. ¿Vale? Se haría una prueba de aislamiento también allí, para, una vez que conectemos todo, asegurarnos que lo que tengo conectado externamente también cumple con el aislamiento del reglamento y ya podríamos ponerlo a funcionar. La medida de continuidad, como es una medida de resistencia, sin carga, ¿vale? Es decir, con el circuito desconectado, con el automático bajado. Y por último, la medida más conflictiva, no la más conflictiva, la que me puede generar problemas en el polímetro, es la medida de corriente, ¿vale? Más que la medida de corriente, el hecho de dejarme la sonda puesta en el orificio de la de amperios, ¿vale? Cuando yo voy a medir tensión, si tengo la sonda puesta aquí por error, ahí puedo tener un problema serio, ¿vale? Para el polímetro, y si lo hago en una instalación real, industrial, también lo voy a tener para mí el problema. Pero aquí el problema sobre todo va a ser para el polímetro. Yo me voy a llevar un susto, pero más del susto no va a pasar. El polímetro probablemente esté para tirar después de eso. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago la medida de corriente? La medida de corriente. Tengo que trabajar con este alcance de aquí. Vale, esta zona de aquí. Donde me pone la A de amperios en corriente alterna. Quien no tenga alcance de corriente alterna de corriente en el polímetro no va a poder medir. Hay alguno que me parecía ver por ahí un polímetro de esos pequeños que se utiliza más para electrónica, que no suelen tener alcance de corriente en alterna. Esa medida con ese polímetro no se puede tomar. Si yo mido en continua no me va a medir, me va a marcar 0 o va a oscilar la medida o no voy a conseguir una medida buena. El que yo tengo aquí, dentro de la corriente, ¿qué alcances tiene? Tiene 20 miliamperios, que es la raya del medio, pero en el de 20 miliamperios tengo también 20 amperios, ¿vale? Sí. Nos quedamos aquí, ¿vale, chicos? Cuando termine esta clase, te enseño y la hora de arriba están en obras. En la raya del medio, 20 miliamperios. Si pongo la sonda aquí, ¿vale? Ahí sería 20 miliamperios. Si la sonda la pongo en la de amperios, lo que estaría midiendo sería sobre 20 amperios, ¿vale? Ese alcance, esa posición del medio, es común a dos medidas distintas, a dos alcances distintos. Al de 20 amperios, si pongo a la izquierda del todo, o a 20 miliamperios. Puede que en el vuestro no suceda esto, ¿eh? Puede que no suceda esto. Tenéis que mirar a ver cómo están los bornes en el vuestro. Y luego tendría 200 miliamperios y 2 miliamperios. Vale, para medir lo que vamos a medir aquí, probablemente tenga que trabajar en el de 200, pero siempre empezamos por el más alto. En el polímetro que tenéis vosotros me parece que el más alto son 10 amperios. Es por el que tengo que empezar. Cuando yo vea que la medida que hago en 10 amperios me sale más pequeña de 0,2, me sale por ejemplo 0,135, todo lo que sea más pequeño de 0,2 me va a permitir reducir el alcance a 200 miliamperios. ¿Por qué? Porque 0,2 amperios son 200 miliamperios, ¿no?
Si yo estoy puesto en miliamperios, lo que me dice la pantalla son miliamperios, si estoy puesto en amperios, son amperios. Entonces 0,2 sería 200 miliamperios. Si es más pequeño de 0,2, puedo reducir el alcance. Cambiaría la sonda a miliamperios y cambiaría la rosca a 200M, ¿no? ¿Cómo se hace la medida de corriente? La medida de corriente se hace intercalando el polímetro en el circuito. Decimos que la medida de corriente, para medir amperios, lo hago en serie. Si yo tengo, por ejemplo, una lámpara y quiero medir la corriente, lo que tengo que hacer es meter el aparato de medida en el circuito, meterlo en medio. Tendría que soltar un cable y poner en medio de ese cable, poner el polímetro con sus dos ondas. ¿Vale? Aquí en el circuito sería algo como esto. Imaginaos que yo quiero medir la corriente de esa misma lámpara, ¿no? Pues yo lo que haría sería, una opción sería hacer algo como esto. Quito el conductor de neutro, bueno, quito el conductor de fase, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Movería, a ver si soy capaz, esto lo pondría en la borna 3. Vamos a quitar esta de aquí. Bueno, si me deja. Vale. Y ahora cerraría el circuito. Yo cogería, por ejemplo, este cable de aquí. Iría al común. Y en la otra sonda, bueno, está a una distancia que iría ahí a la de amperios. ¿Vale? Visteis que borré el cable, ¿no?, de la fase. El cable de la fase lo quité directamente, lo he sacado del circuito y lo he sustituido por el polímetro. Eso es la conexión serie. ¿Por qué lo puedo hacer? Lo puedo hacer porque el polímetro, lo puedo hacer sin afectar al circuito, porque el polímetro, cuando está midiendo corriente, la resistencia interna que tiene es 0. Ahí ven el peligro de esas dos bornas que tienen la A y la MA. Cuando mido corriente, la resistencia interna es 0 ohmios. Es decir, es como si tuviese un cable pelado por los dos extremos. A todos los efectos, pensar que cuando las ondas del polímetro están en la posición en el borne con la A o la MA, es como si yo hiciese esto en el circuito. Si yo hago esto entre fase y neutro, ¿qué es lo que pasa? Si yo meto ahora esto en el enchufe, ¿qué es lo que pasa? Cortocircuito, ¿no? Si yo voy a las lámparas de aquí y pongo, por ejemplo, la negra en el neutro y la roja donde está en la primera lámpara, lo que hago es un corto. ¿Vale? Por eso hay que tener mucha precaución siempre de dónde están situadas las bornas, las sondas en las bornas del polímetro, porque lo que puedo hacer es un corto. Yo os recomiendo que siempre que utilicéis el polímetro, una vez hayáis terminado de utilizarlo, la sonda roja la saquéis. Dejar solo conectada la de color negro. Como voy a tener la caja abierta y lo voy a meter en la caja, no voy a perder el cable. Pero la roja sacarla de tal manera que siempre que vayáis a medir, estáis obligados a pensar en cuál de los bornes tengo que ponerla, si no me voy a equivocar. Porque el problema está cuando estuve midiendo corriente, la medí bien y me dejo la sonda puesta en la A. Y luego voy a medir la tensión y lo único que hago es cambiar el selector con la sonda en la A. Da igual que el selector yo lo ponga en voltios. Si la sonda está en la de amperios, voy a hacer un corto en el tablero seguro.
Dejo la sonda en la de amperios, voy a medir entre fase y neutro para medir una tensión y hago un cortocircuito. ¿Qué hago? Me cargo el polímetro. Traen un fusible, el de 10 amperios trae un fusible de 10 amperios y el otro alcance debe traer un fusible de 250 miliamperios o de 200 miliamperios, según el alcance que tenga. Pero da igual, yo si le hago un corto, en la mayor parte de los casos internamente se quema el circuito y no haya manera de arreglarlo. Vale, con los que tenéis vosotros, el modelo que tenéis vosotros, en la mayor parte de los casos muere el polímetro, ¿vale? Hay alguno que sobrevive de manera casual, depende de, bueno, pues de, no sé. Supongo que será una cuestión de suerte, pero normalmente, aunque tengan un fusible, se funde el fusible y se funde el polímetro. Vale. Bueno, pues